Hace muchos años, dos reinos vecinos entraron en guerra. Después de duras batallas, el príncipe de uno de los reinos fue hecho prisionero. Una noche, aprovechando que el guardián se había quedado dormido, logró escapar por la ventana acompañado de uno de sus fieles soldados. Caminaron toda la noche sin parar, iluminados por la luz de la luna. Débiles y cansados, se refugiaron en el interior de una cueva profunda y oscura. A la mañana siguiente, después del amanecer, oyeron voces y pasos en la entrada de la cueva. Era un grupo de soldados enemigos que iba tras ellos. «Busquemos ahí adentro de la cueva», dijo uno de los soldados. El príncipe y su criado aguantaron la respiración pensando que, si los capturaban, habría llegado el fin de sus días en aquella misma cueva. «No hace falta que busquemos aquí, no hay nadie», comentó otro soldado muy seguro. «¿No ves en la entrada esa gran telaraña que la cubre de lado a lado? Si hubieran entrado, la hubieran roto». «Entonces, vámonos de aquí», añadió otro. «Sigamos la búsqueda por otra parte». El príncipe y su fiel servidor no podían creer lo que acababa de ocurrir. Estaban convencidos de que era un milagro. Estaban vivos y se lo debían a un animal tan insignificante como la araña. Los había salvado al tejer durante toda la noche. «Es una araña maravillosa», dijo el príncipe. «Sin ella nos habrían atrapado y hubiésemos muerto». Y colorín colorado, el cuento del príncipe y la telaraña ha terminado. ¿Y vos? ¿Qué vas a leer? Ya era mediodía y la zorra seguía sin desayunar. En toda la mañana no había encontrado ni un solo bocado apetitoso que llevarse a la boca. De vez en cuando gritaba con desesperación: «¿Qué pasa hoy en el campo? ¿Están todos de fiesta? ¡Que alguien me conteste!». Algunos animales, que estaban distraídos, en cuanto oían su voz, se escondían por si acaso. Pero la zorra no paraba de protestar: «Al paso que voy, se me va a juntar el desayuno con la comida. Eso no está bien, eso está fatal. Y para colmo, tengo que aguantar los ruidos de mis tripas». Andando, andando, la zorra llegó junto a una parra. Colgaban unas uvas negras y maduras que daban gusto verlas. La zorra inmediatamente se fijó en ellas. Mientras se relamía, dijo: «Ya es hora de que tome algo, aunque no sea lo que más me gusta». Pensándolo bien, añadió la zorra: «Igual me iría mejor si me hiciese vegetariana». La zorra se puso a pensar un rato en lo que acababa de decir, pero inmediatamente a la boca le vino el sabor del conejo de campo, de la gallina de corral, del cordero tierno, de la liebre. Agobiada por tantos buenos recuerdos, exclamó: «Hay que ver la cantidad de tonterías que una puede decir cuando tiene hambre. Con lo sabrosa que es la carne». Como la boca se le hacía agua, decidió tomar un racimo de uvas. Miró otra vez hacia arriba y dio un salto, pero los racimos estaban muy altos, así que no llegó ni a tocar las uvas con la garra. Dio otro salto, dio otro, y luego otro y otro, pero no consiguió nada. Descansó un rato a la sombra y volvió a intentarlo. De tantos saltos que dio, empezaba a estar muy cansada, así que miró fijamente las uvas y dijo: «No merece la pena que las tome, no las quiero comer, no están maduras». Todo esto lo vio y oyó un pájaro que estaba en un árbol, así que, cuando la zorra se marchaba, con el rabo entre las piernas, el ruiseñor le dijo:
No debemos poner excusas tontas cuando algo no podemos alcanzar. Es mejor aceptar que no podemos y tal vez alguien nos podrá ayudar. ¿Y vos? ¿Qué vas a leer? El ratón de campo invitó a comer a su pariente, el ratón de ciudad. Su madriguera estaba en el tronco de una encina y nada más llegar, una bellota cayó en la cabeza del invitado. Para comer había una sopa de hierbas que al ratón de campo le parecía exquisita. El ratón de ciudad, acostumbrado a manjares más finos, sudaba al comerla. «Fuera sopa», dijo al fin el invitado. «Esto no es comida de ratones. Ven a mi casa de la ciudad y verás lo que es bueno». El ratón de campo no tenía ganas de ir, pero su pariente le puso la gorra y le arrastró hacia la bulliciosa ciudad. Una vez allí, estuvieron a punto de ser aplastados, pero el ratón de ciudad no parecía ver ningún peligro. «Probarás el jamón que hay en la bodega», iba diciendo. Efectivamente, la bodega rebosaba de cosas ricas y del techo colgaba un oloroso jamón, pero para poder comerlo, primero había que roer la cuerda y hacer que cayera. El ratón de ciudad subió ágilmente la cuerda y la arrolló. El jamón cayó al suelo, causando un gran sobresalto al primo del campo. Pero el estruendo también lo oyó el dueño del jamón, que apareció en la bodega con su gato. El ratón de campo no esperó más y huyó disparado por un agujerillo. Mientras corría hacia su madriguera, el ratón de campo iba pensando que mejor sabe una sopa tomada con tranquilidad que todos los manjares del mundo. ¿Y vos? ¿Qué cuento vas a leer? Había una vez una ovejita que era diferente a las demás. Era negra. Por eso todas la despreciaban y siempre la dejaban última para todo. Cansada, la ovejita negra se apartó del rebaño. Anduvo sola y al llegar la noche se acostó sin querer sobre un montón de harina. Al día siguiente se había convertido en una oveja de color blanco. Volvió al rebaño y sus compañeras, al verla así, la nombraron reina del rebaño. Un día llegó el príncipe de los corderos que venía en busca de esposa. Mientras el príncipe miraba a las ovejas, se desencadenó una gran tormenta. La lluvia quitó la capa de harina que cubría a la ovejita negra y ésta recobró su color. El príncipe, encantado, la tomó por esposa y dijo: «Es distinta a las demás, por eso me gusta. Nunca debes despreciar a alguien por el color de su piel». ¿Y vos? ¿Qué vas a leer hoy?
Hace muchos años, los elefantes no tenían trompa, sino una nariz algo pronunciada. El origen de la trompa se debe a un elefantito muy curioso que no paraba de hacer preguntas a los demás animales. ¿Por qué anda usted siempre bajo tierra?, le preguntaba al señor Topo. ¿Qué comes?, decía a su vecino el conejo. Todos estaban un poco hartos de que les hiciera tantas preguntas. Un día le preguntó al cocodrilo: «¿Cocodrilo? ¿Por qué andas siempre escondiéndote en el agua?» «Ven, te lo voy a decir al oído», le contestó el cocodrilo. Ingenuo, el elefantito se acercó, confiado, y de una dentellada el cocodrilo apresó con sus mandíbulas la nariz del elefantito. Este tiró durante un buen rato con todas sus fuerzas, tratando de liberarse. Tanto duró la pelea que poco a poco la nariz del elefantito empezó a hacerse más y más larga, hasta que de un gran tirón logró soltarse. Para entonces, la nariz se había convertido en una trompa enorme y flexible que sus descendientes han conservado hasta nuestros días. No es malo ser ingenuo cuando el resultado es bueno. ¿Y vos, qué vas a leer hoy? En la edad de oro del potrero, cuando estaban en su lugar más alto la gambeta, el caño, la pared, el cordón de la vereda, había un enemigo de nosotros, que éramos los habitantes del baldío, un enemigo que era un oscurísimo personaje de la geopolítica barrial, una persona que odiábamos, llamado la vieja de al lado. La vieja era una señora que tenía características diferentes a las demás viejas del barrio, porque tenía una cara de ogro, de mala, impresionante. Y además, cuando la pelota caía en su casa, la pelota volvía en rebanadas, rota por la cuchilla de esta señora, muy parecida a una arpía, que nos destrozaba el picado del barrio, el encuentro con los amigos. Y cuando íbamos a reclamarle la pelota, nos parábamos frente a la casa, aplaudíamos, señora, señora. Ella salía, primero que el llamado era acompañado por el ladrido histérico del Buki, el perro que tenía la señora que te iba acompañando, parecía que te comía en el momento que le ibas a pedir la pelota. Después de algunos minutos, una voz pastosa y seca que denunciaba un reposo recién terminado, gritaba: «Mocosos de porquería, la pelota no la ven nunca más». Terminaba el picado, terminaba el diálogo y terminaba nuestra alegría. La vieja de al lado nos había ganado el partido una vez más. ¿Y vos, qué cuento vas a leer? La comadreja, a quien llaman también gambás, zariga, muspela, achucala, era una señora muy coqueta. Se pasaba la mañana frente al espejo probándose vestidos de colores chillones y poniéndose polvos, perfumes y coloretes. Después salía a la calle, iba a comadrear, a tejer enredos entre los vecinos.
No sabía cocinar, ni lavar platos, ni surcir las medias del marido y, para colmo, no quería a sus hijos. Miren qué desalmada. Hacía las del tordo, los abandonaba, los regalaba como si los pobrecitos fueran cachivaches. Pero recibió el merecido castigo. Una mañana, cuando fue a mirarse en el espejo, lanzó un grito que alborotó al vecindario. Se había transformado en un bicho peludo y hediondo. De nada le sirvieron las sedas, los polvos y los ungüentos que usaba para hermosearse. Como por arte de brujería, se fue encogiendo, apenas si podía verse en el espejo. La cara le terminaba en un hocico fino, con bigotes duros y filosos. Andaba en 4 patas arrastrando una larga cola. Y, al ver que debajo del pecho llevaba una bolsita, se preguntó, ¿y esto para qué me sirve? Y una voz, que no supo precisar de dónde venía, le respondió, esa bolsa le servirá para llevar a sus hijos, así no los anda dejando de casa en casa. ¿Y vos, qué vas a leer hoy? Era una noche oscura y fría. La nieve caía y el viento soplaba. Pero Pongo y Perdita corrían por el campo con una sola idea en la cabeza. Tenían que salvar a sus cachorros. Cruella de Vil se había robado a sus cachorros y a muchos otros también. Los había escondido en una casa vieja, lejos de Londres. Planeaba hacer abrigos de piel de dálmatas con ellos. Con un gruñido feroz, Pongo entró en la casa donde estaban los cachorros. Perdita les mostró a los 99 cachorros cómo escaparse, mientras que Pongo atacaba y mordía a los tontos hombres de confianza de Cruella con valentía. Cuando los cachorros estuvieron a salvo, Pongo y Perdita se los llevaron lejos de la casa de Devil. La nieve era espesa y dificultaba avanzar más rápido. Pongo y Perdita sabían que Cruella vendría tras ellos. Para asegurarse de no dejar huellas en la nieve, hicieron que los cachorros caminaran por un riachuelo congelado. Pronto, las luces del automóvil de Cruella alumbraron en la oscuridad. La familia dálmata tuvo que esconderse debajo de un puente. «Estuvimos cerca, Perdi», dijo Pongo. «Tengo frío», dijo Lucky temblando. «Y yo tengo hambre», dijo Rolly. Pongo y Perdita llevaron a los cachorros a un establo, donde todos descansaron y pasaron la noche. Las vacas nunca habían visto tantos perros juntos y alegremente compartieron su leche con los cachorros. Por la mañana, los perros se pusieron en marcha de nuevo. Cruella todavía los estaba buscando, de manera que se escondieron en el taller de un herrero. Pronto, los cachorros empezaron a juguetear en la ceniza. «Eso me da una idea», exclamó Pongo. «Vengan todos a revolcarse en el hollín. Los quiero ver a todos bien sucios». Poco después, 101 perros negros y nerviosos cruzaron la calle justo debajo de la nariz de Cruella. El plan había funcionado. Los perros abordaron un camión en dirección a Londres y pronto viajaban rumbo a casa. Rogelio y Anita se llevaron una sorpresa cuando oyeron a Pongo ladrar en la puerta. «Pongo, querido, ¿de verdad eres tú?», gritó Rogelio cuando entraron. La casa se llenó de perritos felices, sucios y juguetones. «Pero, Rogelio, ¿qué vamos a hacer con todos estos perros?», preguntó Anita. «Nos quedaremos con ellos», exclamó Rogelio. «Las familias deben permanecer unidas». ¿Y vos? ¿Qué libro vas a leer hoy?
Había una vez un señor todo de nieve. Se llamaba Don Fresquete. ¿Este señor había caído de la luna? No. ¿Se había escapado de una heladería? No. Simplemente lo habían fabricado los chicos durante toda la tarde, poniendo bolita de nieve sobre bolita de nieve. A las pocas horas, el montón de nieve se había convertido en Don Fresquete. Y los chicos lo festejaron, bailaron a su alrededor. Como hacían mucho escándalo, una abuela se asomó a la puerta para ver qué pasaba. Y los chicos cantaban una canción que decía: a la rueda de firulete, tiene frío Don Fresquete. Como todo el mundo sabe, los señores de nieve suelen quedarse quietitos en su lugar. Como no tienen piernas, no saben caminar ni correr. Me parece que Don Fresquete resultó ser un señor de nieve muy distinto. A la mañana siguiente, cuando los chicos se levantaron, corrieron a la ventana para decirles buenos días. Pero Don Fresquete había desaparecido. En el suelo, escrito con un dedo sobre la nieve, había un mensaje que decía: se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Los chicos miraron hacia arriba y alcanzaron a ver, allá, muy lejos, a Don Fresquete, que volaba tan campante, prendido de la copa de un barrilete. De repente pareció un ángel, pero de repente pareció una nube gorda. ¡Buen viaje, Don Fresquete! ¿Y vos? ¿Qué vas a leer hoy? Así de aburrida estaba la escuela. De vez en cuando se le escapaba por la puerta un enorme bostezo. Es cierto que los chicos le hacían cosquillas en el recreo, jugaban y reían. La escuela también reía, pero ella no quería solo reír. Quería moverse, conocer el mundo. Para colmo, a las 5 de la tarde, ¡ring!, el timbre. Los chicos salían corriendo, cada uno a su casa, y la escuela se quedaba sola. Una mañana pensó, ¿y si me voy por un rato a pasear? La escuela habló con los chicos. En el recreo largo se pusieron de acuerdo y entre todos levantaron la escuela del suelo y empezaron a caminar. En la calle, la gente les abría paso, asombrada por ver a una escuela con tantos piececitos. El vigilante de la esquina tocó bien largo el silbato, porque una escuela es cosa seria y hay que dejarla pasar primero. La gran puerta del zoológico se abrió de par en par y la escuela se tuvo que hacer muy flaquita para entrar. Primero estuvo un largo rato parada delante de la jaula de los tigres. Los tigres achinaron sus ojos y rugieron, crrr, mostrando todos sus dientes y sus enormes patas. Después se acomodó para ver a los delfines. Hicieron piruetas en el aire, la salpicaron un poco, pero a la escuela no le importó, porque estaba acostumbrada a la lluvia. Pero fue con el elefante donde el paseo se puso más lindo, porque el elefante, que tenía mucha memoria, recordó la escuelita de África que estaba muy cerca de su selva y la acarició con toda su trompa. En el zoológico también suena el timbre. ¡Ring! Es hora de cerrar. ¡Qué susto! Todos los chicos se enfilaron hacia la salida con tanto apuro. El carrito del pochoclo quedó enganchado y terminó en el patio del recreo. Y esa noche los ratones se hicieron un banquete con el pochoclo que quedó desparramado. ¿Alguien lo vio? La escuela no, porque estaba muy cansada de su primer paseo. Cerró las persianas de sus ojos y se durmió bien temprano. ¿Y vos?
¿Qué cuento vas a leer? Hace muchos años vivía un emperador que gastaba todas sus rentas en lucir siempre trajes nuevos. La ciudad en que vivía el emperador era muy movida y alegre. Un día se presentaron dos bandidos que se hacían pasar por tejedores, asegurando tejer las telas más hermosas con colores y dibujos originales. No solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que las prendas con ellas confeccionadas poseían la maravillosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente estúpida. El emperador quedó fascinado e inmediatamente entregó a los dos bandidos un buen adelanto metálico para que se pusieran manos a la obra cuanto antes. Los ladrones montaron un telar y simularon que trabajaban. Pero el emperador, ansioso por ver las telas, envió al viejo y digno ministro a la sala ocupada por los dos supuestos tejedores. Al entrar en el cuarto, el ministro se llevó un buen susto. Los dos bandidos le rogaron que se acercase y le preguntaron si no encontraba magníficos los colores y los dibujos. Le señalaban el telar vacío y el pobre hombre seguía con los ojos desencajados, sin ver nada. Pero los bandidos insistían. ¿No dices nada en el tejido? El hombre asustado acabó por decir que le parecía todo muy bonito, maravilloso, y que diría al emperador que le había gustado todo. Los estafadores pidieron más dinero, más oro, y así lo hicieron. Poco después, el emperador envió otro ministro para inspeccionar el trabajo de los dos bandidos. Y le ocurrió lo mismo que al primero. El emperador quiso ver la maravilla con sus propios ojos. Seguido por su comitiva, se encaminó a la casa de los estafadores. Al entrar no vio nada. Los bandidos le preguntaron sobre el admirable trabajo y el emperador pensó: ¿cómo? ¿Yo no veo nada? Eso es terrible. ¿Seré tonto o acaso no sirvo para emperador? Sería espantoso. Con miedo de perder su cargo, el emperador dijo: «Oh, sí es muy bonita. Me gusta mucho, la apruebo», y se propuso estrenar los vestidos en la próxima procesión. El emperador condecoró a cada uno de los bribones y los nombró tejedores imperiales. El emperador probó los trajes delante del espejo y todos exclamaban: «¡Qué bien le sienta! Es un traje precioso». Fuera, la procesión lo esperaba. Y el emperador salió y desfiló por las calles del pueblo sin llevar ningún traje. Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía para no ser tenido por incapaz o por estúpido, hasta que exclamó de pronto un niño: «Pero si no lleva nada», y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño. Aquello inquietó al emperador, pues sospechaba que el pueblo tenía razón, mas pensó: «Hay que aguantar hasta el fin». Y siguió más altivo que antes. Los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la inexistente cola. ¿Y vos? ¿Qué vas a leer hoy? En la edad de los por qué, a una abuela pregunté: ¿por qué los hombres reían? ¿Por qué existe la alegría? Y la abuela respondió: formó Dios el rostro del hombre y brillo su aliento le dio. Después se miró en el espejo y así la sonrisa inventó.
Y Dios hoy nos hace cosquillas, por si alguien tal vez olvidó que un día este rostro de arcilla del suyo el reír recibió. Una vez conocí a un señor que jamás se reía y después comprendí, de negocios tan solo entendía. Escuchen con los dos oídos, Dios Padre no es un solterón, Dios Padre nunca está aburrido y vive de muy buen humor. Por eso nos hace cosquillas, por si alguien tal vez olvidó que un día este rostro de arcilla del suyo el reír recibió. La risa es como una estampilla que Dios al comienzo pegó. ¿Y vos qué vas a cantar? Detrás de todo gato que ríe hay una bruja buena, o una hada mala, que es más o menos lo mismo. Muy poderosos son los gatos que ríen, sobre todo los negros de ojos dorados y los atigrados de ojos café. Algunas personas se impresionan mucho con la risa de los gatos. Claro que son personas medio cargosas, de esas que si uno las invita a la plaza o a comer pizza dicen, no puedo, tengo un alto así de ropa para planchar. Hay gatos que son pura sonrisa, tienen una sonrisa más larga que su propio cuerpo, pero es un lío encontrarlos porque son pocos, porque juegan a volverse invisibles y porque viven en países extravagantes, como es Inglaterra. Siempre preferí mantenerlo en secreto. No soy mandaparte, pero yo tengo una colección de gatos que ríen. ¿De qué se asombran? ¿Acaso no hay gente que junta boletos capicúa o pelusas de bolsillo? Muy valiosa es mi colección, y la tengo desde que yo era chiquitita y mi mamá me espantaba a las brujas con el cucharón o con la palmeta de matar mosquitos. Debo aclarar ante todo que, en mi época, los gatos de brujas venían mucho más chicos que ahora. También las brujas, que no sobrepasaban la altura de un broche de ropa. ¿Cuánto miedo le tenían las brujas a mi mamá? Al verla, escapaban como locas. Y, en la huida, dejaban caer sus gatos muertos de risa. Entonces yo los agarraba y los ponía de adorno arriba del piano. A los muy ariscos, primero los guardaba en mi caja de útiles, entre el sacapuntas y la goma de borrar, para que se fueran acostumbrando. Y como ellos son de encariñarse con el lugar donde viven, a los pocos días estaban a sus anchas en el piano, y delante de los extraños eran perfectos gatos de adorno que no se permitían ni el más leve temblor del bigote. El otro día encontré un gato que reía cerca de mi nieta, y quise atraparlo para enriquecer mi colección. Pero, como les dije, los gatos que ríen ya no son lo que eran, y este, negro, de ojos dorados, divino, se negó terminantemente a quedarse quietito arriba del piano. Y ahora anda por ahí, persiguiendo a los ratones, como cualquier gato hijo de vecino. ¿Y vos qué vas a leer hoy?